Bienvenida a continuar unas charlas que voy recibiendo estos días de mi compañero de Eva. Yo me llamo Cristóbal Chiclana, soy el investigador del laboratorio de secuenciación del recientemente creado laboratorio de secuenciación. Aquí tenéis mi correo para cualquier duda que os pueda surgir esta presentación, cuyo principal objetivo es que tengáis una visión panorámica dentro de la investigación, de los proyectos de investigación. Debido a las limitaciones de tiempo, se verá de manera superficial, pero cualquier cosa que fuese de utilidad podéis contar conmigo y contactarme. Vale, luego al final tendré contactos míos de mis compañeros y compañeras de extensión. Y yo pertenezco, pues bueno, a la unidad de investigación clínica del Hospital Luis Augusto. Cuando hablamos de proyectos de investigación científica, estamos hablando de básicamente ideas. Y las ideas, para generarlas, digamos que podemos seguir como dos caminos. Por un lado, en nuestra rutina profesional, el día a día, de vuestra atenta observación, van a surgir ideas. Y también pueden surgir ideas por un incremento de la entropía, es decir, por una búsqueda activa de las mismas. En cuanto al primer ítem, lo que tendríais sería observación y experiencia, pues acción constructiva, es decir, en vuestra vida profesional pues vais a encontrar con quizá protocolos, quizá rutinas que no funcionan adecuadamente bien, que os generen cierta frustración y busquéis soluciones a las mismas. De ahí pueden también surgir ideas de investigación. Y por supuesto, ideas pueden surgir de la expectativa paciente y algo profesional que rodean, que pueden aportar información, ideas que podéis implementar en un proyecto, desarrollando un proyecto. Por otro lado, estaría lo que sería una exploración, propiamente dicha, y podrían derivarse ese surgimiento de ideas de la revisión bibliográfica o la conectividad. Dentro de una revisión bibliográfica podríais encontrar lo que se llama el gap of knowledge. Por ejemplo, los diferentes artículos científicos experimentales, las personas que llevaron a cabo, en la discusión y conclusión, comentan los principales hallazgos, pero también comentan sus limitaciones y también los futuros pasos a dar. Si hacéis una revisión de diferentes artículos, podéis acabar encontrando huecos, cosas que aún están por descubrir y que ahí podéis estar trabajando vosotros. Por supuesto, también os puede ayudar la lectura de revisiones, tanto sistemáticas, que son aquellas que tienen, digamos, material y métodos más establecidos, como también narrativas, realizadas por personas que a lo mejor ya tienen una trayectoria de décadas sobre un determinado tema. ¿Vale? Y también nuevas validaciones. En cuanto a nuevas validaciones, quizás encontráis un artículo científico que ha probado una nueva terapia en población de Estados Unidos y Canadá. Pero os podría surgir, bueno, ¿y esta nueva terapia podría funcionar con la población de España? Ese sería el ejemplo. A su vez, también podéis descubrir, y lo que os haré también la siguiente diapositiva, lo que se denomina Scientific Sleeping Beauties. ¿Y esto qué es? A veces hay equipos de investigación que publican artículos con ideas o hipótesis que quedan un poco en una vía muerta. Hay miles, millones de artículos que se publican y van formando un océano y estos artículos quedan un poco como atolones perdidos. ¿Por qué quedan así? Pues porque a lo mejor nadie les hizo caso, a lo mejor ese equipo investigador tuvo una hipótesis, pero no había ni los medios técnicos ni económicos para probarla, pero 15 años después, 20 años después, llegáis y decís, hey, puedo tener dinero y también existen ya las técnicas para probar esta hipótesis. ¿Vale? Y luego, siguiendo el segundo ítem, estaría la conectividad. Aquí os aconsejaría la formación permanente, asistir a congresos, charlas, simposios, ya no solo de vuestra especialidad, sino también más generales, ¿no? Que también podéis sacar ideas y sobre todo tener una visión de trabajar en equipos interdisciplinares o multidisciplinares. Aquí en esta diapositiva está el artículo que mencioné anteriormente y en amarillo la descripción de Pimpin. Vale, pues van surgiendo ideas. El consejo que os daría es que todas las ideas, tan pronto las tengáis, las paséis. O a un cuaderno de bitácora, como sería este cuadernito que he puesto, a un grupo de WhatsApp o lo que sea, pero que las tengáis guardadas, las vayáis acumulando. ¿Por qué? Porque todas las ideas que os vayan ocurriendo, a lo mejor se os ocurre hasta conduciendo en el coche, ahí no recomiendo que saquéis el móvil, os van a ayudar, pues de un área que se tratase, a derribar lo que supone una hoja en blanco. Es decir, a irlas colocando en el papel para un futuro proyecto de investigación. ¿Y para qué sirve plasmar todo en un papel? ¿Para qué sirve un proyecto de investigación? Pues servir para superar diferentes informaciones, luego hacer un comité de ética, sirve como guía para el equipo que forméis, que haya un trabajo homogéneo, es decir, una guía que toda persona del equipo pueda consultar,
y también, por supuesto, como una base para solicitar financiación, tanto pública como privada, que veremos posteriormente. ¿Qué convertiría una buena idea en un buen proyecto de investigación? Que tenga impacto, que tenga un impacto científico, por supuesto, social, sanitario y económico. En cuanto a un buen proyecto, debería estar bien organizado en apartados, que formule adecuadamente el tema de investigación, que tenga una metodología clara, incluso para personas un poco profanas de la materia, que se base en literatura científica, en la revisión que mencioné anteriormente, y si os vais a presentar, por ejemplo, una convocatoria pública, que siga todas las instrucciones de la misma. Normalmente en todas las convocatorias públicas os vais a encontrar documentos de síntesis, aparte, por supuesto, el BOE y todo eso, documentos de síntesis, os vais a encontrar por templates, en donde podéis formular el documento, todos los apartados que hay que incluir, incluso a veces también os vais a encontrar cómo se valora cada apartado, entonces ya sabéis lo que debéis enfatizar o no enfatizar, etc. Vale, seguir atentamente las instrucciones de la convocatoria. En cuanto, si se necesita financiación para el proyecto, pues si la respuesta es un no, ya os podemos ir a tomar un café. Vale, normalmente sí hace falta financiación y puede venir tanto de pública, como convocatorias públicas, como anteriormente, como privada. Privada puede ser del sector farmacéutico, en particular, o del sector empresarial, de sentido amplio. Si buscáis financiación en el sector empresarial, podéis consultar las memorias de responsabilidad social corporativa que tienen las grandes empresas. Por ejemplo, hay empresas que declaran que parte de sus beneficios los quieren destinar a la investigación contra el cáncer o a la investigación de enfermedades raras. Pues si vuestro proyecto, vuestra idea y subsecuentemente vuestro proyecto va en esa línea, podéis llamar a las puertas de esa empresa. Sin embargo, si otra empresa tiene en su memoria de la responsabilidad eh, usar parte de los beneficios empresariales para la mejora de escuelas, pues a lo mejor esa puerta no es tan llamable, digamos, ¿no? Para vuestro proyecto, pero se podría hacer igual. Esto os puede servir de orientación. En cuanto ya tenéis una idea, estáis escribiendo un proyecto y estáis pensando ya en presentaros alguna convocatoria, lo que os puede ayudar es tomar modelos de proyectos previamente aprobados en convocatorias anteriores. Empezar a escribir desde el primer día, anotar todo lo que se os ocurra y también definir cuanto antes al equipo de investigación. Es decir, empezar a tomar contactos de todas las personas con las que podáis estar colaborando. Tanto desde este hospital, municipal, provincial, nacional e internacional. ¿Vale? Y también que os sintáis acompañados porque el equipo con el que estáis formando tenéis un equipo que os tiene que ayudar en el desarrollo y solicitud del propio proyecto, ¿vale? Las diferentes convocatorias, como es en el último apartado. Y sí quiero enfatizar algo importante, que trabajo en equipo implica plazos en equipo. ¿A qué me refiero con esto? A que si vamos a pedir una convocatoria, tenemos un proyecto, vamos a pedir una convocatoria cuyo plazo termina hoy, no mandéis a vuestros compañeros y compañeras de equipo el borrador el viernes a las 8 de la tarde. Vale, tenéis que pensar que la gente que está en el equipo, pues va a haber gente que esté de congreso, gente que tenga una semana asistencial muy complicada y puede tardar días o alguna semana en responderos, en hacer sugerencias, en aportar su parte, etcétera. Vale, entonces trabajad cuanto antes, incluso si queréis empezar a mirar una convocatoria que se cierra el 31 de enero de 2026, estáis en 1 de diciembre, no penséis, tengo mucho tiempo. Bueno, al final las semanas van pasando y eso sí que es una experiencia que he tenido tanto pidiendo proyectos como también publicando artículos. Vale, tenéis que pensar en que no todo el mundo a lo mejor tiene la misma disponibilidad. Vamos a poner a vosotros y vamos a poner a los demás. Bueno, en cuanto al proyecto, básicamente se podría resumir en que hay un problema y vais a encontrar una solución. Esto enfatiza lo que es fundamental, que es la importancia. Tenéis que hacer un repaso de la literatura profundo y crítico sobre esta idea que tengo, qué es lo que hay, y evitando también un poco lo que yo llamo sesgo de actualidad. Es bueno, es positivo, es valorado que el proyecto que hagáis esté actualizado sobre un determinado tópico. Vale. Y trabajar con artículos pues, de los últimos 5 o 10 años, pero no eliminéis o no descartéis un artículo que siga en vigor porque esté publicado en el año 2000, ¿vale? Que no sea un criterio de filtro como tal. Es bien que esté actualizado, pero sin eliminar cosas valiosas que sean de los últimos 15 o 20 años o más. Que la metodología esté clara y sobre todo también que el currículum de los investigadores principales y miembros sea acorde al tipo de proyecto. Por ejemplo, yo he trabajado en laboratorio y he trabajado en bioinformática. Y a lo mejor no tengo un currículum para pedir, poniendo algo muy, muy exagerado,
un proyecto de arqueología. Vale. Eso es algo también que tenéis que tener en cuenta para integrar vuestro equipo. A lo mejor vais a procesar Big Data médico, entonces os podría venir bien una persona de perfil informático en vuestro equipo, estadística con cierta complejidad, entonces os podría venir también bien una persona de matemática estadística, programación, luego por supuesto vuestras especialidades, etc. Esa es la visión que tenéis que tener. Por supuesto, en el proyecto se tiene que reflejar los resultados, hitos, el programa. Y una cuestión importante es que el presupuesto sea realista. Eso se suele valorar en diferentes convocatorias, es decir, en base a lo que estáis proponiendo, pedid, pero que tampoco sea demasiado ajustado. Estoy hablando aquí de componentes. Me refiero con demasiado ajustado. Yo este mes de septiembre pedimos un proyecto y se resolverá en mayo de 2026. Y en julio empezaría el plazo de ejecución en caso de ser concedido. Vale, estamos hablando de un año para otro. De un año para otro, lo que hay que empezar es inflación. Pero imaginaos que en vuestro proyecto pedís diferentes ítems que son inventarios. Pues necesito un ordenador informático, necesito posiblemente para el laboratorio, etc. De repente, un año a otro varía. Pero porque hay imprevisto, os pueden meter en una punta. Es decir, que os conceda lo que hayáis pedido y en vez de tener dinero por la subida de precios para los 10 ítems que necesitáis, tenéis para el vale. Es decir, si vais a pedir un ordenador de informática, cuesta 2.300 euros en 2025, no es descabellado poner en la convocatoria 2.500 euros, tener un poco de margen. Evidentemente, en la convocatoria pública, cada euro va a tener que ser justificado. Eso es lo que vais a tener que hacer y eso no debe ser un problema. Pero no os quedéis demasiado, no ajustéis demasiado, porque luego pues, no os llega dinero, os queda todo. ¿Vale? Y luego, por supuesto, enfatizar en los resultados la viabilidad e importancia de a quién, interés y por qué el trabajo de investigación que vais a hacer. Esto lo que muestro es la estructura del proyecto y vamos a ir abordando los diferentes ítems del inicio. Empezando por el título. El título de un proyecto, tanto para un proyecto de investigación como también para cualquier artículo científico, recomiendo que sea lo más, pues, las palabras más relevantes posibles. Que explique la acción, qué tipo de pacientes y dónde se va a llevar a cabo en el país. Que sea conciso, solo aporte las palabras, que cada palabra, digamos, sea informativa. Obviamente hay palabras como preposiciones, artículos, que gramaticalmente estamos olvidando. Evitando eso, cada palabra aporte. Evita ambigüedades y también podría aconsejar que sea original y luego poner un par de ejemplos de dos artículos, pero que tampoco forcéis demasiado la originalidad, ¿vale? Que no sea demasiado largo, 15 palabras, 20 como mucho. Se puede usar por los puntos, por ejemplo, para separar un par de frases, como usaré después. El título debe ser autónomo, entonces no uséis abreviaturas, no uséis nada que no se pueda entender. Luego está el abstract, el resumen, el chiste, sus abreviaturas, las paréntesis que son, pero el título se tiene que entender por sí mismo, ¿vale? Y el uso de expresiones retóricas no es a lo mejor lo más recomendado. Aquí tenemos los títulos publicados. El primero, por ejemplo, marcado con un parámetro. Si lo que vais a aportar es novedoso, es una nueva metodología, es una nueva terapia, etcétera, enfatizar, tanto en las publicaciones científicas como en el propio proyecto, enfatizar la importancia. Porque yo como lector voy a decir, esto es nuevo. Luego ya leeré todo lo demás, pero ya me estáis captando la atención, ¿vale? Y luego en el segundo es el tema de la originalidad. Bueno, supongo que lo que está señalando una flecha verde lo veis. Esto es de una metodología de secuenciación que yo usé para mi tesis, secuenciación de ADN, RADSEQ. Entonces, bueno, había diferentes opiniones sobre la misma y un grupo de autores y autoras dijeron, bueno, Breaking Bad, es un juego de palabras, vale. Y luego, es muy típico, en cuanto a títulos originales se refiere, el juego de palabras, dos puntos, y ahora viene el título de verdad. Se puede utilizar, vale. Lo único que si lo utilizáis, yo no he visto la serie de Breaking Bad, pero aún así que la conozco y lo he pillado, que sean referencias que las creáis, que cualquier persona, revisores, revisores, evaluadores, lo va a entender, vale, tenga un sentido. En este caso era un paper muy crítico con esta metodología. Entonces era un juego de palabras bastante típico. Y ahora os voy a someter a una votación. Os voy a presentar los títulos. Os voy a presentar los títulos y tenéis que decir cuál os parece mejor, si la opción A o la opción B. Y os dejo un minuto. El sistema de
Vale. ¿Quiénes votan por el A? Vale. ¿Quiénes votan por el B? Bueno, parece que el B ha ganado. Bueno, para empezar, los dos títulos serían mejorables, vale. Los dos títulos que serían así un poco inventados, pero yo no soy médico y seguramente no sé. Vale. En cuanto al primer título, estudio de la relación entre el perfil proteómico es un resultado del LCR. El LCR es un acrónimo y yo no sé lo que es. En pacientes con Alzheimer está muy indicado, ya sé con el target, y la progresión de la enfermedad. Bueno, es explicativo. Se enfatiza en el resultado y no cómo se obtiene, perfil, pero sobre todo lo que más me chirriaría sería, por ejemplo, dos cosas. LCR, que yo no sé lo que es, y progresión de la enfermedad. Informa, pero en el segundo tenemos análisis proteómico, que sería cómo se obtendría el perfil proteómico, del líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo es el CR. No usa acrónimos, eso te explica. Yo ya entiendo lo que es, yo ya me ubico. Para la identificación de biomarcadores de diagnóstico precoz, eso es lo que es importante. Es decir, como obviamente sabéis, diferentes enfermedades tienen diferentes estadios. Diagnóstico precoz de la enfermedad Alzheimer. A mí ya me está ubicando en qué punto de la enfermedad voy a trabajar y cuál es mi interés. Por lo que yo considero, bueno, aunque esto por supuesto es debatible, que en base a lo que los consejos os di anteriormente, sería mejor el título B y tampoco se pasaría demasiada extensión. ¿El título A está mal? No, tampoco. Lo que más me chirría del título A sería el único el acrónimo. Estaría bien también, ¿vale? Pero esto es para que os hagáis un poco de idea. Bueno, no sé si estáis de acuerdo. ¿Votasteis A? ¿Estáis de acuerdo o un poco más? Bueno, esto es un ejemplo. Vale. En cuanto al resumen, recomendable que sea aproximadamente unas 200 palabras. Y en cuanto a las palabras clave, de una manera análoga al título, 4 o 5 que sean altamente informativas. Por ejemplo, imaginaos un proyecto de investigación en el que se va a hacer secuenciación masiva de ADN para detectar mutaciones germinales que puedan estar potencialmente asociadas a una enfermedad rara X trabajando con pacientes de spam, ¿vale? Esa es la idea del proyecto de investigación. Entonces, palabras clave. Técnica de secuenciación X de ADN, punto y coma, mutaciones germinales, punto y coma, enfermedades raras, llegar, punto y coma, el nombre de la enfermedad rara, estoy en la cuarta palabra clave, punto y coma, España. Entonces, una persona lee estas 5 palabras clave y sabe que voy a trabajar con una técnica de secuenciación X de ADN, que anotar mutaciones, que están asociadas a la enfermedad rara, que es esta enfermedad rara y va a ser en España. Vale, esto es un consejo que yo os daría, tanto para publicaciones científicas como para proyectos de investigación. Que solo viendo las palabras clave la persona se haga una idea, básicamente, de un... En cuanto a la introducción, no es que vaya a ser lo único. Primero, puede ser que lo único y se lean en detalle las personas que evalúan. Yo, por ejemplo, en artículos, no en detalle, pero yo sí que es verdad que en artículos científicos o revisión por pares, de las primeras cosas que suelo leer son introducción, lo primero que me leen también. Vale, entonces, la presentación de este trabajo, características críticas que pueden ser valoradas en la introducción, que sea clara, la unidad de lo que yo llamo unidad de párrafo, es decir, que un párrafo sea una idea. Si vais a pasar a otra idea, pasáis a otro párrafo. Que sea coherente el contenido, que el tercer párrafo no diga lo contrario del primer párrafo, que sea que despierte cierta curiosidad a la persona que lo vaya a leer, no discutir sin informar. También pues, puede pasar que que no sea demasiado extensa y cuando referencias bibliográficas. Seguramente os pase cuando estéis desarrollando o empezando a escribir un proyecto de una idea que habéis tenido, que hacéis una revisión y descargáis 50 artículos científicos. Si tengáis la tentación soberana de, como he descargado 50 artículos científicos y como mínimo me he leído de esos 50 artículos científicos, voy fusilando para demostrar que me he leído 50 artículos, los 50 artículos en introducción. No es necesario, ¿vale? Esto no es un examen, no tenéis que demostrar todo el trabajo que evidentemente se ha hecho. Podéis seleccionar los artículos que consideréis más importantes, sencillamente. No tenéis que fusilar 50 o los 100 artículos que habéis buscado. Vale, que a veces eso también se ve en diferentes introducciones. Y por supuesto, en el último párrafo de introducción, lo recomendable sería ya ir introduciendo los objetivos. En cuanto a objetivos, se puede ver que hay principal y secundarios.
El principal es el que básicamente da respuesta a la pregunta de investigación. ¿Y qué debería incluir? Esto tampoco son reglas, mandamientos, pero así a nivel del consejo, pues la población objeto de estudio, qué acciones se van a realizar, el proceso definitivo, qué resultados se pretende medir, tener, etc. Luego, objetivos secundarios, bueno, los mismos. Sería aconsejable no extenderse demasiado, no más de 5 o 6, que no sean repetitivos respecto al objetivo principal y también incluso los periodos superiores en grado de complejidad o especificidad. Aquí uno que me he inventado, pues bueno, el objetivo principal es seguir el perfil de los pacientes fumadores en atención primaria, luego podéis tener los objetivos secundarios, por ejemplo, el tabaquismo, como probabilidades esperadas del tabaco, cómo va a comprender los usuarios de POC, y estrategias de mejora para bajar el tabaquismo y su garantía. Vale, tenéis el objetivo principal, pues asociado con vuestra pregunta de investigación y luego los secundarios. Vale. En cuanto al material y métodos de vuestro proyecto, aunque todo esto es aplicable para cualquier trabajo, es sinónimo de calidad tener todo por escrito. Incluso hay certificaciones ISO de laboratorio, la 17025 para laboratorio de ensayos y 15189 para laboratorios clínicos que valoran todo por escrito, protocolos por escrito, metodología por escrito, eso es un criterio de calidad. Claro, todo por escrito es sinónimo de calidad. Y tiene que servir como un manual de instrucciones. Que sirva como un manual de instrucciones ayuda a su reproducibilidad. Y para esta reproducibilidad es fundamental que sea preciso y detallado. Es decir, que vosotros escribís una metodología, yo la leo y soy capaz de entenderla y seguir. ¿Vale? ¿Qué debe incluir? Pues un poco todo lo que incluye, como mínimo, todo lo que indico. Diseño de estudio, ámbito de estudio, población, tamaño muestral, muestreo, cómo se van a reclutar a las personas, de trabajar con personas que tienen inclusión y exclusión, técnicas de análisis de laboratorio, máxima de ADN, variables, análisis estadísticos, probabilidades. Por supuesto, el proyecto de investigación tiene que indicar qué tipo de estudio vais a analizar, son objetivos, analíticos, valores visuales, operacionales, experimentales, todo eso lo debéis indicar en el propio material de métodos. La población diana sería la que trabaja con la pregunta de investigación que tengáis. Por ejemplo, hombres y mujeres de edad adulta, el rango de X años. ¿Vale? Luego tendríamos los sujetos de estudio, que puede ser básicamente la población accesible. Por ejemplo, las personas que acuden a un hospital o a centros de atención primaria. Esas personas provenientes de la población diaria. Luego podéis tener una población elegible. Es decir, los sujetos elegibles serían aquellos que cumplen una serie de criterios de inclusión y exclusión. Vale, en base a un punto de investigación, las personas, hombres y mujeres que tengan edad, que sean pues, fumadoras o consumen cierto tipo de sustancias, cumplen un criterio de exclusión. Vale, por ejemplo. Esto va a ser coherente a la pregunta que tengáis. Luego, dentro de la población elegible, no es necesario trabajar con toda la población que esté disponible, sino podéis hacer una muestra, calculando previamente el tamaño de muestra necesario para vuestro trabajo. Y dentro de la muestra va a haber gente que quiera participar o no, en base a la información que aportéis, entonces vais a tener lo que finalmente vosotros participantes. Va a haber pérdidas de reclutamiento, pérdidas de seguimiento, etc. En cuanto a la muestra, debe ser representativa de la población objeto de estudio, esto es fundamental, para luego poder hacer extrapolaciones y debe ser homogénea, o en principio debería ser homogénea en cuanto a las características más relevantes del fenómeno que queráis estudiar. ¿Qué es el tamaño muestral? Pues básicamente la potencia estadística para reducir el impacto tanto de falsos positivos como de falsos negativos. Y el tipo de muestreo también debe ser indicado adecuadamente en un proyecto de investigación. Método por el que se va a incluir, se va a seleccionar la muestra. Para elegir la muestra podemos usar también, si nos puede ayudar también estudios previos en la literatura, con estudios más o menos análogos a los que tengamos. Se puede plantear incluso un proyecto de un pequeño estudio piloto para definir el tamaño muestral, los entrevistas que pueden surgir, o también podemos consultar aspectos en el tema. También hay diferentes software, como el que les voy a presentar a continuación, se llama N3.0, el cual os muestra una captura de pantalla, que más será, bueno, el tipo de grupo, el número de variables que tengáis, el número de muestras, si son dependientes, independientes, etcétera, os pueden ayudar a estimar un mínimo tamaño muestral, en base a una precisión, potencia y estándares. Vale, N3.0.
En cuanto a las variables de estudio, deben ser acordes a los objetivos propuestos. Variables de respuesta que las que se utilizan para calcular el tamaño muestral. Por ejemplo, tensión arterial, días de hospitalización, etc. Y variables independientes o predictoras son aquellas que pueden influir en el resultado. Por ejemplo, variables demográficas, puede ser la edad, exposición a radón, nivel de estudios, etc. Vale. Todas estas variables deben ser descritas. El proyecto de investigación. Se debe indicar también en el proyecto de investigación en qué unidades se va a medir cada variable, si es categórica, indicar todas las categorías, todas las variables son cuantitativas y una cuestión importante, que esto ya más bien, más que reflejarlo en el proyecto de la recogida de datos, es fundamental ser muy estricto para la entrada de datos, ¿vale? Por ejemplo, yo podría establecer una pregunta a una serie de pacientes, fumador o no fumador. Pues 0 puede ser no y 1 puede ser sí. El 0 y 1 son más inequívocos. Sin embargo, me tiene pasado análisis estadístico, derivando los datos y encontrar donde hay una variable, en vez de 2 categorías, 5 categorías. ¿Y por qué? Porque está el no como un espacio, está el sí mayúsculas, está el sí con tilde, está el sí minúsculas. Vale, 0 y 1 son inequívocos. Entrada 0 y 1 y no va a haber ningún problema. Sin embargo, cuando se trabaja con, digamos, letras, puede haber este tipo de problemas que se pueden resolver. Yo tengo trabajado con tablas de datos que lo voy corrigiendo, pero da un poco más de trabajo y puede ser un poco más complicado. Vale, estas cosas también tenéis que tenerlas en cuenta. Cuando trabajéis con recogida de datos, también fuentes de información, porque también podéis extraer fuentes de información de diferentes bases de datos públicas, también debéis describirla adecuadamente, cómo se descargan los datos, si vais a trabajar con historias clínicas, registros informáticos, por ejemplo, vas a el FBI, entrevistas con pacientes, qué tipo de entrevista va a ser, si estructurada, si estructurada, todo eso lo podéis escribir brevemente en la propia metodología del proyecto de investigación que desarrolléis. Estadística, de manera muy breve, se debería poner por unos ejemplos de algunos estadísticos que se van a evaluar, técnicas estadísticas utilizadas, sobre el estadístico empleado, y yo a título personal también os recomendaría usar software libre y gratuito. Software libre es aquel que tiene, digamos, el código en abierto. Es decir, yo puedo revisar todo el código completo de ese software. Eso que aporta transparencia y reproducibilidad. Y sobre todo, si las personas que desarrollaron el software no lo siguen continuando, ese proyecto puede ser continuado por otro tipo de personas. Eso es algo que se valora, yo creo que cada vez se valora cada vez más en ciencia, precisamente por el tema de reproducibilidad. Y luego gratuito, pues bueno, porque hay software como software estadístico, a calidad, pero que tiene unos costes para poderlo utilizar un poco prohibitivos. Entonces hay análogos, como os pongo a continuación, esta captura de pantalla del software estadístico HAT, del que en breve haré un curso de iniciación, que es un análogo muy digno, bastante potente a SP6. De hecho, a mí me gusta más que SP6. Y es una interfaz gráfica bastante intuitiva para hacer diferentes análisis estadísticos, tener gráficos, tablas de una manera súper rápida. También está Hammovic, que es una derivación de Hash, está bastante bien. Luego R es, bueno, es una máquina todoterreno, pero es de explicar un poco más de comandos y tal. Eso también creo que puede ser bastante. Bueno, en cuanto a estadística, seguramente os encontréis con dudas, tanto a la hora de elaborar el proyecto como a la hora de ejecutarlo, de qué estadístico debería utilizar, dependiendo de variables, si son independientes, etc. Normalmente siempre vais a encontrar, como muestra aquí en este cuadro, diferentes árboles de decisiones. De, bueno, tienes una variable, dos variables o más de dos variables. Si tienes más de dos variables, hay estas posibilidades. Tus datos son paramétricos, no paramétricos. Se puede abrir el árbol y vas a hacer tomando decisiones así. De todas maneras, siempre va a ser de utilidad consultar a otras personas que hayan trabajado en estadística para tomar la decisión estadística más adecuada, tanto para trasladar el proyecto como en la investigación posterior. Vale. Pero esto, sin embargo, estas herramientas os pueden ayudar para ubicar más o menos por dónde existe. Fundamental que en el proyecto se reflejen los aspectos éticos, porque estamos trabajando con seres humanos. Se debe reflejar cómo se va a tener y cómo va a ser el consentimiento informado, pues que va a haber consentimiento informado de los participantes, que se va a informar de determinada manera, que va a haber, es necesario una aprobación por parte del comité de ética, se debe mencionar explícitamente la legislación vigente, la declaración de Helsinki, las buenas prácticas clínicas, las leyes de protección de datos,
como se menciona aquí, de la Unión Europea, yo las mencionaría como sus implementaciones, las leyes orgánicas, etc. Vale, esto sí que debe estar plasmado en todo el propio proyecto de investigación. Tampoco es negativo que en el proyecto se incluyan limitaciones del estudio, variables que puede ser que surjan y no hayamos contado previamente con ellas, pérdidas de errores de muestreo, etc. Incluso puede ser interesante poner posibles limitaciones y un plan de contingencia para las mismas. Esto en diferentes proyectos suele ser bastante valorado, en diferentes convocatorias. Porque os adelantáis ya un poco a la evaluación crítica que puede hacer una persona que os revise. Ah, ¿puede pasaros esto? Sí, si pasa esto, tengo este plan alternativo. Vale, esto da fortaleza a vuestro proyecto. Bueno, aquí os pongo errores, bueno, diferentes errores que pueden surgir, errores selección de los objetos de estudio, organizar las variables, factores de confusión, relaciones entre variables que no hayan sido previamente contempladas. No pasa nada, se pueden incluir en el propio proyecto y por supuesto que deben tener en cuenta. Es fundamental también un proyecto de investigación, ya me queda menos, que hagáis un cronograma, ¿vale? Pero ya el cronograma no es solo el tiempo que va a llevar el proyecto, imaginaos 24 meses, y los diferentes ítems, tareas que se van a hacer, sino también se debe reflejar quién va a hacer esas tareas. Tareas como revisión bibliográfica, recogida de datos, análisis estadístico, redacción de informes, publicación, divulgación científica, etc. Aquí pongo el ejemplo de un artículo también. En cuanto al equipo investigador, que va a ir en tu investigación, depende de la convocatoria que vayáis a pedir, se suele valorar de manera positiva que sea multidisciplinar. Ya digo, imaginaos, vais a trabajar con un volumen de datos muy grande, pues a tener una persona de perfil informático puede ser de utilidad, que las tareas estén bien definidas dentro de las posibilidades y espacios que contemple la propia convocatoria. La convocatoria indica que, bueno, para este apartado solo tenéis 500 palabras, pues tenéis que ajustaros a 500 palabras y no podéis explicar más y no pasa nada, ¿vale? También necesitáis los consentimientos de cada integrante del equipo, normalmente en diferentes convocatorias, por lo menos públicas, necesitáis los datos de DNI y tal de cada integrante del equipo o incluso a veces la firma electrónica, ¿vale? Entonces, eso tenerlo también en cuenta. Y el currículum de las personas, investigadores principales, cómo ha sido cada miembro del equipo. Y esto sí que os doy un consejo, no sé si lo conocéis. ¿Conocéis el currículum vital normalizado del FECIT? ¿Lo conocéis? No. Vale, pues ya tenéis mi mail, luego lo dejo al final, no tengo uno, os puedo ayudar a hacerlo. Este es el código estándar para las convocatorias públicas nacionales. El currículum vitae normalizado del FECIT, que incluye una serie de apartados. Se hace online, lo podéis descargar en PDF y también lo podéis publicar públicamente. Ahí se contempla estudios realizados, cursos realizados, cursos impartidos, docencia impartida, publicaciones científicas, artículos científicos publicados, participación en revisiones, congresos, asistencia a congresos, y oral o exposter, etc. Todo lo que os podéis imaginar en su currículum está contemplado aquí. Vale, y es, digamos, el formato estandarizado para España. El consejo que os doy es, si tenéis tiempo, un día pues, de lluvia, tomando una taza de café mientras la lluvia golpea vuestra ventana, pues lo vayáis cubriendo poco a poco, vayáis metiendo toda la información correspondiente, y una vez que lo tengáis, que lo vayáis actualizando anualmente. Anualmente estáis haciendo mucho trabajo, y si dejáis pasar 3 o 4 años, de repente a lo mejor habéis ido a no sé cuántos congresos, habéis hecho no sé cuántas actividades, habéis hecho X formación, lo que sea. Y yo cuando lo hice después de, yo no lo tenía, y cuando lo hice a presentarme a unas convocatorias, a unas ofertas de profesor asociado, me llevó demasiado tiempo. Vale, entonces hacerlo, yo os puedo ayudar a hacerlo si tenéis cualquier duda, y actualizarlo pues un día tonto que tengáis anualmente. Vale, pues si os dejáis 2 o 3 años, se os va a acumular demasiado. Y mi consejo sería que tengáis, por un lado, si fuera 2 carpetas, el currículum vitae normalizado y toda la documentación acreditativa de ese currículum vitae normalizado. Me explico. Es decir, si yo he publicado, no sé, 15 artículos científicos, está en el currículum vitae normalizado, pero tengo aquí también los 15 artículos científicos. He ido a 20 congresos, está reflejado en el currículum vitae normalizado, pero tengo los papelitos y los diplomas de participación en los 20 congresos en otra carpeta. ¿Vale? Porque a veces para diferentes convocatorias, aunque no suele ser demasiado habitual en proyectos, os pueden pedir la acreditación de vuestro currículum. Entonces, tenerlo todo un poco a mano. A veces luego buscar en el mail puede ser un poco más complicado. En el mail mandar un 2017, un congreso que fui, pues usual.
Pero fundamental, hacer este currículum vitae normalizado y hacerlo listo. Cualquier duda me puedes preguntar. Vale, en cuanto a colaboraciones, básicamente se basa en buscar sinergias. ¿Qué tiene colaborar? Pues aprovecharse de la especialización, de las diferentes especialidades, ya tanto dentro del ámbito de la medicina como en diferentes ámbitos, ¿vale? Como mencionaba anteriormente, estoy un poco pesado con la bioinformática. Por lo que sea, porque ese también es un poco mi perfil, ¿no? Y de otros compañeros que tengo. Bueno, también puede ser que también os permita acceder a más datos, acceder a más equipamiento, a lo mejor mi laboratorio no tiene esto, pero tiene el de compañera, eso puede ser, dar mucha más potencia. Se suele valorar esas conexiones, que no se trabaje desde una pequeña parcela, sino que sean diferentes parcelas las que se unen para un proyecto más grande. Y dentro de los tipos de colaboración, en cuanto a, si cogemos una variable espacial, lo primero que yo empezaría sería dentro de la institución. Por ejemplo, pensar, bueno, ¿con qué personas puedo colaborar dentro de... Vale. Imaginaos también luego a nivel municipal. Tengo una idea y quiero desarrollar un proyecto dentro de One Health, una salud. Bueno, pues aparte de todas las personas con las que podría colaborar en el ULA, también en Lugo existe un campus Terra, que es la Universidad de Santiago de Compostela, una salud, que es salud humana, salud animal, los sistemas, y en el campus Terra existe una facultad de veterinaria, trabaja con salud animal y también hay gente que trabaja con salud ecosistemas. Entonces también son cosas que se pueden llamar. Luego, por supuesto, superar el ámbito local, y luego la autonomía nacional y, por supuesto, también internacional. Pero también puede quedar un poco raro que tengáis colaboraciones internacionales y luego, si tenéis la suerte de que la persona evaluadora conoce un poco dónde estáis, que diga, joder, pero si aquí en esa ciudad hay grupos que trabajan en inspección con ese tema, puede quedar un poco raro. Vale, es decir, colaborar con todas las personas que podáis, ese es el resumen. Pero tanto de local, se va a quedarse a internacional. Vale. La bibliografía, bueno, que no sea excesiva, no es que esté mal, pero bueno, que sean principalmente artículos científicos, no tanto de revistas de divulgación o de congresos, incluir citas, como mencioné anteriormente, de los últimos 5 o 10 años está bien, que sea actualizado, pero sin descuidar citas relevantes, que sean vigentes y que puedan ser de años pretéritos, no pasarse con las citas en la introducción, con muchos artículos que habéis consultado. El estilo de citación puede ser que ya esté definido en la propia convocatoria, a priori pues, podríamos pensar en Vancouver, pero bueno, también leed la convocatoria donde lo vayáis a presentar. Y un consejo que os doy, que es usar software de gestión bibliográfica. Yo uso Mendeley, no es porque sea mejor, sino porque, bueno, hay más de los 10, es el más popular. Yo uso Mendeley porque es el que empezó a usar cuando hice mi TFE. Vale, hay otros. Lo que sí es importante, uséis el software de gestión que utilicéis, os pongo la factura de uno, me descargo el PDF, el programa lee los datos de ese PDF, y eso cuando lo incorporo en un Word, lo que es fundamental es que cuando tengáis la versión cuasi final, tanto de un proyecto científico como de un artículo científico, que reviséis a mano las puntuaciones, porque si bien ayudan, también cometen errores. Por ejemplo, se puede equivocar con las tildes de nombres latinos, se puede equivocar con el nombre de las especies. Les hace una bacteria causante de una enfermedad que los ponga en cursiva, se puede equivocar con el número de páginas de una revista, puede hacer una abreviatura donde no es, etc. Principalmente los bien que también meten la gamba, ¿vale? Entonces también revisamos manualmente cuando tengáis la versión casi final, tanto del proyecto como del artículo científico. Bueno, ¿qué se debe incluir en el presupuesto? En las convocatorias hay, como si las leéis, va a haber apartados que digan, bueno, esto es subvencionable o esto no, ¿vale? A lo mejor hay una convocatoria que considera que el material alimentario no es subvencionable, el combustible sí, etc. Bueno, independientemente, tenéis que incluir todo. Luego podéis pedir en base a lo que pueda hacer la convocatoria. Pero, en principio, los gastos de personal, adquisición de material inventariable, gastos de viajes, por ejemplo, muestreos, asistencia a congresos, gastos de publicación, formación, y también tenéis un ligero margen de sobrecostes que puedan surgir. Vale, esto es lo que se debería reflejar en el propio proyecto. Si damos una excepción, universidades públicas y privadas, tenemos sector empresarial y laboratorios. También habría que enfatizar que en varios proyectos, en varios convocatorios, si vais a hacer financiación, vais a hacer financiación de otras fuentes, de privadas, puede ser un criterio valorado positivamente, pero tenéis que enfatizar la ausencia de conflictos de intereses con las fuentes privadas. Claro. Y además fuerzas del sector empresarial en sentido amplio, también de los laboratorios,
podéis echarle un ojo y cuál es la responsabilidad corporativa para ver si tenéis encaje, si vuestra idea de proyecto tiene encaje en base a sus líneas de promoción. Vale. Aquí también quiero enfatizar esta diapositiva para todo en la primera vez, para el TFG, para una carrera, para acabar la carrera, para el primer proyecto, para la publicación, etc. Y no pasa nada porque las primeras cosas no salgan a la primera. Lo más común es que no salgan todo lo bien que nos gustaría a la primera, pero todo es un aprendizaje. Normalmente en este tipo, cuando se presenta en diferentes convocatorias un proyecto, puede ser que no salga a la primera, pero va a haber un feedback constructivo de, bueno, pues nos hemos quedado con tantos puntos, este apartado lo valorado muy bien, este apartado no lo valorado tan bien, por estas razones que nos enumera la persona que lo evaluó, y eso nos va a servir para hacerlo mejor. ¿Vale? Entonces, no pasa nada. Lo importante es intentar y mover. Bueno, en cuanto a convocatorias de financiación, ¿qué puertas podéis llamar? He mencionado antes mucho el sector empresarial, pero también podéis consultar, para empezar, las diferentes sociedades de vuestras diferentes especialidades médicas. Yo con las que he estado consultando, he consultado bastantes, todas tienen una posibilidad de financiación. De pues, estudios doctorales, de investigaciones, etcétera, ¿vale? Como aquí, por ejemplo, la Sociedad Española de Médicos Generales de Familia, la de abajo es también de otra sociedad de una especialidad, etcétera. También aquí tenemos una de cardiología. Entonces, creo que es la primera puerta que podéis ir tomando. Caso de tener una idea y un proyecto. También os podéis suscribir a los boletines para no perderos nada, que os van llegando al mail actualizaciones, echéis un ojo y podáis ver, hostia, pues 2 de febrero se ha abierto el plazo para solicitar una convocatoria en la Sociedad Española de Cardiología. Y tengo, pues, 60 días, pues vamos a moverlo, ¿vale? También hay diferentes ONGs o asociaciones, como la Asociación Española contra el Cáncer, de la cual soy socio, porque me pescaron hace un mes en la entrada de Lula, que también tiene su apartado de investigación. Entonces, si trabajáis dentro de esta especialidad, también es una puerta que podéis llamar, ¿vale? Sociedades, asociaciones, ONGs, etcétera, que también destinan parte de sus ingresos en la propia investigación lo que están trabajando. Luego, por supuesto, el Instituto de Salud Carlos III son convocatorias más potentes, son más competitivas, pero por supuesto es una puerta a la que hay que llamar. Y si no sale la primera, pues saldrá la segunda, ¿vale? En el apartado de la pestaña de financiación ya se os aparece todo desglosado y podéis ir consultando, se empieza la convocatoria, normalmente están bastante bien descritas, tienen documentos de síntesis, que son las preguntas más frecuentes, etcétera, para haceros una idea. Luego también la Agencia Estatal de Investigación, que normalmente publica un calendario actualizado semestralmente, como aparece aquí en este cuadrado lila, de julio y diciembre, con absolutamente todas las convocatorias que tiene, en una tabla, ¿vale? Y eso también puede ser muy visual, y también, pues, cuadrado, os podéis suscribir. Me llega cada semana o 2 semanas, pues una newsletter en que me aparecen diferentes noticias, diferentes eventos y también fuentes de financiación, de convocatorias de financiación. Yo algunas me he enterado gracias a eso, ¿vale? Luego también está el FECID, con diferentes convocatorias. Y luego, finalmente, la dejo un poco más en el aire. Hace unos años yo conocí un proyecto que es el Campus Terra, que era con la plataforma Principita, de crowdfunding del FECID, que ya no existe. Pero bueno, lo dejo como una posibilidad, que también podéis tener, aunque lleva bastante trabajo, la posibilidad de crowdfunding. Lo dejo así un poco en detalle, claro, sin saber mucho más. Y luego, después de todo lo que os acabo de soltar, el mínimo tiempo posible, en este camino generar ideas, obtener ideas y desarrollarlas en un proyecto, por supuesto, no camináis en solitario, sino que todos los centros asistenciales de Galicia cuentan con servicios de gestión y apoyo a la investigación clínica, ¿vale? Lula, ahora aparte se ha expandido, porque ahora tenemos una investigación clínica con los diferentes posibilidades que os voy a mencionar a continuación, que se creó básicamente este año, en que podemos ofertar metodológico, estadístico, informático, laboratorios de condición hasta el proceso, seleccionadores está en licitación aún, gestión para las aprobaciones, sistema de convocatorias públicas y privadas, coloniales, yo, mis compañeros y compañeras, para contactos, los formatos de una charla preferidas, suscripción y el mío, pues podéis consultar lo que queráis, de cómo hacer el currículum vital normalizado, de qué te parece esta convocatoria y la idea que tengo, qué cosa, bueno, pues contad conmigo y con el resto del equipo, ¿vale? No,
no camináis en solitario. Y nada más, muchísimas gracias. No sé si tenéis alguna pregunta.